Hola, bienvenidos a Avances España. Hablemos del ala embarcada de la Armada, necesidad o capricho. La aparición de un programa en los presupuestos para reemplazar a los aviones Harrier de la Armada sugiere que se podrían adquirir los F-35B. Los argumentos en contra de esta compra incluyen los inconvenientes del programa, la dependencia industrial, el alto coste del sistema y las posibles alternativas, como los drones o los helicópteros de ataque. Sin embargo, el aumento del presupuesto de defensa, la situación geopolítica de España, las capacidades que se perderían, un análisis más detallado del coste y el éxito en la exportación del cazabombardero destacan las ventajas de esta adquisición. La posible compra del F-35B para la Armada es un tema que genera tanto debate como un partido de la selección nacional, al menos entre los entusiastas de los asuntos militares. Por su carácter llamativo, es uno de los pocos temas de defensa que recibe cierta atención en medios generalistas y de algunos políticos. El borrador de los presupuestos generales del Estado ha reavivado la discusión con la inclusión del superproyecto, avión sustituto del AV-8B y C-15M segunda fase. El C-15M es el nombre que utiliza el Ejército del Aire para sus F-18, que ya tienen asignada otra partida de 4.500 millones de euros. La partida combinada para los AV-8B y la segunda fase de los F-18 está valorada en 6.250 millones de euros. Respecto al reemplazo de los C-15M, podría haber debate, ya que hace 2 años se supo que los que están en Canarias serán reemplazados por modelos modernos de Eurofighter. Sin embargo, solo un avión puede reemplazar al Harrier, el F-35 Lightning II en su versión STOVL, despegue corto y aterrizaje vertical. Así que todo apunta a que los 4.500 millones se destinarán a renovar la mayoría de los F-18 peninsulares por más Eurofighter, mientras que los 6.250 millones permitirán la compra conjunta de F-35B para la Armada y un número relativamente pequeño de F-35A para el Ejército del Aire. Gasto, inversión y defensa. Las compras de armamento suelen ser objeto de debate entre la necesidad de contar con un determinado sistema y su precio, un punto particularmente relevante en el caso del F-35B debido a su elevado coste, que se analizará más adelante. Aunque cualquier adquisición debe evaluarse desde un punto de vista presupuestario, esta forma de pensar puede llevar a la equivocación de ver la seguridad como algo cuantificable, cuando en realidad es una cualidad. Esto se entiende mejor desde la perspectiva de la disuasión. Gran parte de nuestra seguridad depende de la percepción que tenga un potencial enemigo sobre nuestras capacidades. De aquí se desprende que la seguridad no puede medirse económicamente, y sobre todo, que no se puede esperar un retorno económico de ella. Este es un error común en el que solemos caer al promover una industria de defensa nacional. Por supuesto, una industria militar propia, y hasta cierto punto, independiente es una ventaja estratégica importante. Sin embargo, no podemos ver los costes de nuestra defensa como inversiones, esperando un retorno de ellos. Los costes de la defensa son gastos sin retorno económico directo. El retorno de ese gasto es la seguridad, un concepto intangible que no nos devolverá dinero. Al menos no de manera directa. Para hacer un símil sencillo, la seguridad y la defensa son como el seguro de un coche. Nadie paga el seguro esperando un retorno de su inversión, lo pagamos para que, en caso de accidente, nos saque de problemas. Habrá quienes paguen por un seguro a todo riesgo y quienes solo lo tengan a terceros, pero ni unos ni otros esperan ganar dinero con ello. El presupuesto de defensa es similar, con la particularidad de que, en lugar de protegernos de pagar daños, busca asegurar la supervivencia del Estado y muchos de sus ciudadanos. El concepto de disuasión es también clave para entender por qué muchas adquisiciones de material militar están infrautilizadas, otro argumento común en contra de algunas compras. El conflicto armado es el último recurso, al que se recurre cuando todo lo demás ha fallado y desde una perspectiva estrictamente militar, la disuasión es la única herramienta para evitar llegar al conflicto. Por lo tanto, aunque pueda parecer contradictorio, el arma más efectiva puede ser aquella que nunca se ha utilizado, porque su capacidad y la disposición de usarla impidieron que el enemigo potencial se atreviera siquiera a considerar el conflicto. En relación con este tema, es importante tener presente que la disuasión se logra mediante el conjunto de las Fuerzas Armadas, combinando la voluntad política y otras capacidades no estrictamente militares. Por ello, es esencial que el diseño de la fuerza esté equilibrado. No tendría sentido realizar una adquisición que comprometiera la operatividad de otras capacidades igualmente necesarias. Hace poco más de un año, no había indicios de un incremento significativo en los presupuestos de defensa, y el propio AGEMA mencionaba que, desde 2008 el presupuesto asignado a la Armada solo cubre, en promedio, el 70% del sostenimiento mínimo imprescindible.
En ese contexto, iniciar un programa de gran envergadura mientras se intenta compensar un 30% de falta de inversión durante 15 años y renovar una parte sustancial de las capacidades de la Armada parecía excesivamente ambicioso. Sin embargo, como veremos, la pérdida de capacidades sería tan significativa que el debate se mantenía abierto. Con la aparente tendencia positiva en los presupuestos de defensa para los próximos años, la adquisición del F-35B podría ser compatible con el diseño de una flota equilibrada. El aumento en los presupuestos de defensa es una noticia positiva, al menos para comenzar a compensar 15 años de recortes, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque la cantidad sea baja a un punto que merecería un análisis detallado, porque no se alcanza el conocido acuerdo de la OTAN del 2% del PIB, o por otros factores cuantitativos. Precisamente, para permitir el diseño y adquisición de una fuerza equilibrada y eficaz, los presupuestos de defensa no pueden renovarse anualmente. Incluso el programa de armamento más pequeño tiene una duración de varios años, y algunos de los más grandes se extienden por décadas. Para diseñar una fuerza capaz de llevar a cabo las misiones encomendadas y ejercer la disuasión necesaria, los planificadores necesitan conocer el presupuesto de los próximos 5, 10 o incluso 20 años. Aunque la tendencia actual parece ser de aumento, ¿qué pasaría si hay un cambio de gobierno? ¿Y si ocurre otra crisis económica o financiera? ¿Qué sucederá si Rusia es derrotada en Ucrania y Europa ya no percibe una amenaza? Si los planificadores diseñan la fuerza basándose en el presupuesto proyectado para los próximos años, pero este se reduce, cuando llegue el momento de la reducción nos veremos obligados a recortar sin opción de elegir qué capacidades disminuir o perder. Al no disponer de un presupuesto estable, renovamos capacidades a medida que podemos, lo que teóricamente nos permite perder las mínimas posibles. Sin embargo, también nos impide elegir cuáles dar de baja, y así, España ha perdido su capacidad de patrulla marítima o los aviones especializados en guerra electrónica. Podría darse el caso de que un presupuesto generoso nos lleve a adquirir una capacidad beneficiosa pero no fundamental, y un recorte posterior nos haga perder una capacidad absolutamente esencial. La defensa debe planificarse a largo plazo, y para ello se necesitan presupuestos a largo plazo. Por último, no podemos cerrar este apartado sin mencionar, aunque sea brevemente, la situación particular de España. Algunos países de nuestro entorno pueden concebir su defensa desde una perspectiva puramente conjunta, ya que sus únicas amenazas son compartidas con el resto de los miembros de la alianza. Sin embargo, la situación geográfica de España, que tantas ventajas nos ofrece o debería ofrecernos, también implica que España deba estar preparada para enfrentar ciertas amenazas de forma individual. A pesar de la insistencia en foros internacionales sobre la importancia del flanco sur, la realidad es que ciertos asuntos nos competen solo a nosotros incluso, como sucedió en la crisis de Perejil, podemos encontrarnos con supuestos aliados poniéndonos obstáculos. Por ello, España no puede renunciar a algunas capacidades con la mentalidad de aportar otras a la alianza y esperar que los demás miembros cubran nuestras carencias. En la medida de lo posible, España debe ser capaz de garantizar su propia defensa, al menos en aquellos escenarios en los que no se pueda asegurar la participación de la OTAN a su favor. El ala fija embarcada, como veremos, es crucial en este sentido. Una cuestión de capacidad. Las capacidades que aporta el ala fija embarcada son indiscutibles: disuasión, control del mar, cobertura aérea, operaciones anfibias, ataque a suelo y ataque a buques. La disuasión a nivel estratégico que proporciona un grupo de combate encabezado por un portaaviones es difícil de superar, salvo por las armas nucleares. Ni siquiera el submarino, que es el elemento de negación por excelencia y el sistema de armas más sigiloso del mundo, genera la misma disuasión a nivel estratégico. Las capacidades de un portaaviones le permiten proyectar más poder, a mayor distancia, que cualquier submarino no armado nuclearmente. El submarino, ideal para negar al enemigo el uso de ciertos espacios marítimos, no puede ejecutar la amplia gama de misiones que puede realizar un grupo aeronaval. Aunque sea solo porque menos de 10 armadas en el mundo cuentan con ala fija embarcada, el hecho de disponer de esta capacidad automáticamente convierte a estas fuerzas navales en marinas de primera categoría a ojos de cualquier adversario. La capacidad de control del mar que pueden ejercer las unidades de superficie se ve significativamente ampliada con la incorporación del ala fija embarcada. A medida que se incrementa la altura, el horizonte se expande, y la presencia de unidades de combate aéreo propias permite que otras aeronaves, como helicópteros o incluso aviones basados en tierra, como los de patrulla marítima, operen con mayor libertad, ya que en algunos escenarios estos aviones pueden necesitar escolta. Esta cobertura aérea no siempre podrá ser proporcionada por el ejército del aire operando desde sus bases en tierra.
Aún con capacidad de reabastecimiento en vuelo, operar en ciertas áreas podría ser inviable o, en muchos casos, extremadamente ineficiente. Por supuesto, se podría optar por renunciar a estas operaciones, a larga distancia, pero esto significaría, en esencia, una pérdida de capacidades que debilitaría nuestra capacidad de disuasión, ya que el enemigo sabría que no podríamos llevarlas a cabo. Además, esto limitaría las alternativas disponibles tanto para los decisores políticos como militares responsables de gestionar una crisis o conflicto. Las operaciones anfibias, por otro lado, son prácticamente imposibles sin el apoyo del ala fija embarcada. En escenarios muy cercanos al territorio nacional, se podría planear una operación conjunta con el apoyo del Ejército del Aire, pero, una vez más, esto reduciría la capacidad de disuasión a casi cero. Una de las premisas clave para una operación anfibia es la sorpresa. Si el enemigo conoce los pocos lugares en los que ésta podría llevarse a cabo, esos puntos estarán fuertemente defendidos y la operación no será viable. También es importante considerar el entrenamiento específico, la doctrina y la experiencia de los pilotos navales en operaciones tanto puramente navales como anfibias. Otros pilotos podrían realizar estas operaciones, pero difícilmente alcanzarían el mismo nivel de eficacia sin una formación que, esencialmente, los convertiría en pilotos navales. La pérdida de capacidades que implicaría no contar con una fuerza anfibia creíble merecería un análisis aparte, pero a continuación mencionaremos algunas de las más relevantes. Las operaciones anfibias permiten usar el mar como un espacio de maniobra y los barcos como medio de transporte. La mayoría del comercio mundial se realiza por mar porque es la forma más eficiente de mover grandes cantidades de material, lo que también se aplica a una fuerza de combate. Una fuerza naval, y por tanto anfibia, no necesita el apoyo de un tercer estado para operar, lo que amplía sus posibilidades. Permanecer en aguas internacionales evita una posible escalada del conflicto, y la alta movilidad de una agrupación naval, que puede cubrir unas 300 millas náuticas al día, le permite posicionarse en un lugar seguro y no amenazante desde el que pueda acceder rápidamente a su objetivo. La vastedad del océano ofrece otra gran ventaja, la sorpresa. Incluso con la tecnología actual, no es fácil localizar una flota en medio del océano. La disuasión que genera una fuerza anfibia no se puede lograr de otra forma, ya que ciertas operaciones solo se pueden realizar con esta capacidad. Además, una fuerza anfibia obliga al enemigo a dispersar sus esfuerzos defensivos, ya que podría ser atacado en casi cualquier lugar y en cualquier momento. Esto permite abrir segundos frentes, flanquear y elegir las posiciones más ventajosas. En cuanto a la capacidad de ataque a suelo y ataque a tierra, ya existe en la flota a través de otros métodos, pero la aviación de ala fija embarcada ofrece alternativas que, dependiendo de la situación táctica, pueden ser más adecuadas. También proporciona la posibilidad de realizar un ataque combinado con diferentes tipos de armas y desde distintas direcciones, lo que complica enormemente la defensa del enemigo. Ni tan bueno ni tan malo. Las capacidades del avión F-35 suelen ser motivo de debate. Como es de esperar en un programa de esta magnitud, hubo varios contratiempos en los primeros años, probablemente debido a la necesidad de desarrollar 3 aviones con capacidades muy diferentes a partir de un único proyecto. De hecho, el resultado final es que los 3 modelos solo comparten un 20 y un 25% de componentes, según el general jefe del programa, 4. Sin embargo, la larga lista de países usuarios debería, por sí sola, desacreditar las teorías conspirativas de que se trata de un avión lleno de problemas que Estados Unidos ha vendido a países aliados a cambio de protección. Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Israel, Japón, Países Bajos, Australia, Corea del Sur y Noruega ya operan el F-35, mientras que Dinamarca, Canadá, Bélgica, Polonia, Singapur, Finlandia y Suiza, entre otros, se unirán pronto al club. El Lightning II se acerca a las 1000 unidades y ha superado las 600.000 horas de vuelo. Para poner esto en perspectiva, el F-15 alcanzó unas 1200 unidades en 2007, después de 3 décadas de operación. A pesar de la clara apuesta de la mayoría de las Fuerzas Armadas occidentales por el F-35, todavía hay quienes dudan de sus ventajas, por lo que aquí mencionaremos algunas de sus cualidades. La capacidad de ser indetectable, stealth, a sensores tanto de radar como infrarrojos convierte al F-35, probablemente, en el avión de combate más difícil de detectar en el mundo. Se estima que su superficie equivalente de radar es un 50% menor que la de un AB-7. Por supuesto, el avión no es invisible, pero ser difícil de detectar le otorga 2 ventajas: la capacidad de penetrar las defensas aéreas enemigas y la de atacar a otro avión antes de ser detectado.
La primera, dentro del marco del SEAD, supresión de las defensas aéreas enemigas, es posiblemente la misión más específica para la que el F-35 está mejor preparado. Su combinación de sigilo y capacidad de armamento le permite realizar ataques de primera ola, eliminando defensas que otros aviones no podrían penetrar, facilitando así que le sigan ataques menos sofisticados. El sigilo, unido a la conciencia situacional que el sistema proporciona al piloto, pone al F-35 al nivel de los aviones más avanzados en combate aire-aire. Esto es especialmente relevante porque, aunque se presenta como un avión multirol, originalmente es un avión de ataque a suelo. El avión de superioridad aérea de Estados Unidos es el F-22, y otros países que operan el F-35 mantienen sus aviones especializados en combate aire-aire, como el Eurofighter en el Reino Unido e Italia, o el F-15 en Japón e Israel. Sin embargo, el sigilo y las ayudas al piloto permiten al F-35 enfrentarse a estos aviones de generaciones anteriores en combate aéreo. Esto no significa que, en principio, los futuros diseños de quinta generación y posteriores, especializados en superioridad aérea, no deban superar al F-35 en estas misiones. La conciencia situacional del F-35 se apoya en una gran capacidad de guerra electrónica que en otros aviones requiere packs específicos. En el Lightning II, esta capacidad está completamente integrada en todos los modelos, optimizando aún más sus prestaciones tanto de ataque a tierra como de combate aéreo. Finalmente, en el caso que nos ocupa, no debemos olvidar que la mejora en capacidades puramente aeronáuticas en comparación con el Harrier es considerable. El AV-8B+, también un avión de ataque a suelo, se encuentra en desventaja en combate aéreo contra casi cualquier avión moderno debido a su alcance, techo, capacidad de ascenso o velocidad, a pesar de contar con armas y sensores que no son despreciables. En el F-35, estas características siguen siendo inferiores a las de muchos aviones de cuarta generación, pero su ventaja en sigilo, sensores y conciencia situacional nivela o inclina la balanza a su favor. Finalmente, hay que destacar otro gran avance que ofrece el F-35, sus ayudas al piloto y la conciencia situacional lo transforman en un centro de mando aéreo, capaz de actuar como comandante de una escena de combate. Esto le permite gestionar múltiples actores de manera similar a las funciones que realizan los aviones de mando y control, pero con la ventaja de no ser un blanco fácil para el enemigo. En cuanto a la posible adquisición del F-35 por parte de la Armada Española, es necesario tener en cuenta el número limitado de aviones que, en principio, se podrían comprar. El número que se maneja es de una docena, similar a la cantidad de Harrier que tiene la 9ª Escuadrilla actualmente. Esta cifra presenta limitaciones evidentes, ya que implicaría una disponibilidad de aproximadamente 6 aviones. Con esta cantidad, sería casi imposible mantener una cobertura aérea constante sobre una agrupación naval. Además, las ventajas del F-35 podrían verse comprometidas en un desembarco anfibio, al no poder realizar las salidas necesarias para mantener la superioridad aérea frente a una fuerza aérea enemiga, más anticuada pero con mayor disponibilidad de aviones. Sin embargo, estas realidades, aunque innegables, deben ser matizadas. No se trata de tener mayor o menor capacidad, sino de contar con capacidad o no contar con ella, y esta diferencia es enorme. Por ejemplo, al comparar con otro sistema, es más parecida una marina con 9 submarinos a una con 3, que esta última a una sin submarinos. Puede parecer contradictorio, ya que entre las dos primeras hay el doble de diferencia, pero la marina con 3 submarinos aún puede llevar a cabo misiones con ellos. Puede realizar menos misiones, pero las puede realizar, lo que amplía significativamente las posibilidades, genera disuasión y crea incertidumbre en el enemigo. Puede que tenga pocos aviones, pero ¿y si cuando el enemigo ataca están en el aire? ¿Y si están en alerta en la cubierta? Además, la ausencia de ala fija embarcada supondría un cambio radical en la estructura de la flota. Sin ala fija embarcada, la infantería de marina perdería su razón de ser, al igual que los 3 buques anfibios. La Armada tendría que reorganizar sus fuerzas, los escoltas no serían tan necesarios y se perdería una gran parte de la capacidad oceánica y casi toda la capacidad de proyección, ya que se requerirían unidades más pequeñas con mayor potencia de fuego, pero incapaces de operar lejos de sus bases. Para hacer la guerra hacen falta 3 cosas. El F-35 es un avión caro. Esta afirmación requiere un análisis detallado de los costos de adquisición, y especialmente, de operación, que podrían comprometer el presupuesto de la Armada durante décadas. Sin embargo, veremos que, aunque es un sistema costoso, no lo es tanto en comparación con sus competidores. Uno de los números más mencionados en los debates sobre el F-35 es el precio por unidad, con la particularidad de que no se trata de un único número, sino de varios.
El precio anunciado por la empresa es mucho menor que el precio oficial que proporciona el Pentágono, y este, a su vez, es menor que el precio que se puede extrapolar de las ventas al exterior. Esto se debe entender en el contexto del legítimo interés de la empresa por promocionar su producto, pero hay otra razón: el fabricante desconoce que añadidos, armas, sistemas complementarios, asistencia u otros productos se incluirán en el contrato, por lo que anuncia el precio de la versión más básica del avión. Basándonos en la adquisición de 36 unidades por Suiza, el precio final real de cada avión, incluyendo todo lo necesario para volar y operar, es casi el doble de lo que anuncia el fabricante. Esto nos da un precio aproximado de 200 millones por avión para el modelo B. Si bien los programas de esta magnitud nunca son iguales y los añadidos, como munición, repuestos, etc., pueden variar, sin mencionar las fluctuaciones en las monedas respectivas, tomaremos este número como una referencia conservadora. Cualquier precio inferior o posibles retornos industriales serían ventajas adicionales. Con estos datos, podemos hacer una primera estimación del número de aviones que incluiría el superproyecto, que recordemos tiene un presupuesto de 6.250 millones de euros. Si la Armada recibe 12 unidades por un total de 2.300 millones, el Ejército del Aire podría recibir unos 26 aviones a 149 millones cada uno. Otras combinaciones posibles serían 15 y 22, o 18 y 18. Cabe recordar que esto es un cálculo relativamente pesimista, y probablemente, los precios sean algo más bajos. En el caso de la Armada, la opción es el F-35B o nada, por lo que no tiene mucho sentido compararlo con otros aviones. Sin embargo, vale la pena explicar por qué el F-35 no es un avión caro, al menos en comparación con otros modelos. Como mencionamos anteriormente, es difícil comparar programas de esta magnitud debido a las particularidades de adquisición e implementación en cada país. Sin embargo, en 2021 se conoció un estudio que analizaba precisamente el costo total de adquirir un caza o cazabombardero moderno. Suiza, un país poco sospechoso de favoritismos geoestratégicos, concluyó que el F-35 sería más barato que el Eurofighter, el Rafale o el F-18 Super Hornet. En su estudio, analizaron tanto el costo de adquisición como el costo total del programa a lo largo de 30 años, y el F-35 resultó ser el más económico en ambas categorías. La compra tendría un costo de 4.600 millones de euros, 1.800 millones más barato que su competidor más cercano, que ni siquiera era el Eurofighter. Para poner esto en perspectiva, el costo total del programa se estima en 14.000 millones, lo que resalta la importancia de tener en cuenta los costos operativos, que en este caso son el doble de los de adquisición. El mito del botón rojo. Antes de llegar a las conclusiones, es casi inevitable abordar otro argumento muy común en contra de la compra de aviones como el F-35, la idea de que Estados Unidos podría vetar su uso en ciertas condiciones o contra ciertos adversarios. Este argumento parece tener su origen en las restricciones que Estados Unidos impuso a España durante la guerra de Siri-Ifni. En segundo lugar, aunque los sistemas de armas sean muy modernos y tecnológicos, no existe un botón de apagado remoto. Ese concepto, sencillamente, no es real. Aunque se podrían aplicar presiones diplomáticas, como amenazar con sanciones o cortar suministros de repuestos y municiones, eso es algo que podría suceder de cualquier forma, y sigue siendo relevante lo mencionado anteriormente. En tercer lugar, cabe preguntarse, ¿cuál es la alternativa a comprar a Estados Unidos? ¿Diseñar y fabricar todo en España? Ni siquiera Francia o Reino Unido están cerca de esa posibilidad. Tener una industria de defensa fuerte es, sin duda, una ventaja, pero siendo realistas, España tendrá que seguir adquiriendo una parte importante de sus sistemas o sus patentes del extranjero en el futuro previsible. La alternativa sería, por lo tanto, depender de otro país. Muchos mencionan a nuestros socios europeos como alternativa, lo cual es curioso, considerando que el conflicto de Perejil sucedió hace 22 años, mucho más reciente que la guerra de Siri-Ifni, y la postura que adoptó el gobierno de Chirac en aquel momento es bien conocida. Cualquier país, sea europeo o no, en caso de un conflicto entre España y un tercero, apoyará al lado que más le convenga. Por eso, lo único que podemos hacer es asegurarnos de que la diplomacia española mantenga a nuestros aliados y socios de nuestro lado. En cuarto y último lugar, surge la pregunta de qué hacer con nuestras fuerzas armadas si no podemos confiar en los Estados Unidos.
Pocos sistemas de armas están libres de componentes o municiones fabricados en Estados Unidos. En la Armada, algunos de los sistemas más importantes dependen de componentes estadounidenses: sistemas de combate Aegis, misiles, torpedos, GPS, sistemas de comunicación y cifrado, radares, sonares, entre otros. Además, comparar la situación actual con la de la España de Sidi Ifni es un tanto osado. No solo han pasado más de 60 años, sino que España ahora es una democracia respetada en todo Occidente y miembro de pleno derecho de la OTAN, donde, a pesar de los titulares sensacionalistas, mantiene una muy buena relación con Estados Unidos, como lo demuestra la creciente presencia de unidades estadounidenses en bases españolas. Además, el material que se vetó en ese entonces era material cedido, no adquirido por un Estado con el propósito claro de usarlo como mejor le parezca. Si Estados Unidos o cualquier otro país intentara limitar el uso razonable del material que vende, dejaría de ser un proveedor confiable, pues ¿quién compraría algo que no puede utilizar cuando lo necesite? Conclusiones. En este análisis hemos querido dejar claro que perder la capacidad de tener a la fija embarcada significaría, inevitablemente, una reorganización completa de la flota. Esto implicaría pasar de ser una fuerza oceánica con cierta capacidad de proyección a una marina prácticamente costera, que tendría que limitarse a negar el espacio marítimo cercano al enemigo, sin apenas capacidad de generar efectos más allá. Sin ala fija, no habría buques anfibios ni infantería de marina, la necesidad de escolta se reduciría considerablemente y deberíamos orientarnos hacia una flota con gran poder destructivo pero poca resiliencia, basada en submarinos y lanchas lanzamisiles. Si bien estos sistemas tienen su utilidad, la oferta de misiones que la Armada podría poner a disposición de los responsables políticos se vería reducida a su mínima expresión. Respecto a si la aviación de ala fija embarcada aporta algo que no se pueda conseguir por otros medios, la respuesta es clara: sí. No se trata de decidir entre comprar el F-35B o buscar alternativas para cumplir los mismos cometidos, la decisión es entre comprar el F-35B o perder muchas capacidades, sin paliativos. En cuanto a si el beneficio que aporta justifica el esfuerzo en recursos, coste, riesgo o vulnerabilidad, la respuesta es que no se busca un beneficio, sino seguridad, y la seguridad no se puede medir de forma cuantitativa. Es evidente que los riesgos y vulnerabilidades de sistemas como el F-35 están más que compensados por sus ventajas, dado que todos los países que pueden están adquiriendo el avión estadounidense. La situación geopolítica de España requiere que nuestras Fuerzas Armadas estén capacitadas para actuar en todo el espectro de conflictos sin depender de apoyo externo, y para eso, la aviación de ala fija embarcada es fundamental. Como dijo Napoleón, para hacer la guerra se necesita dinero, dinero y más dinero. A falta de una ley presupuestaria de defensa que permita una planificación a largo plazo, la situación actual parece ser motivo de optimismo. En esta coyuntura, la Armada no puede bajo ningún concepto perder la capacidad de operar aviones desde el mar si quiere seguir siendo una marina de guerra de primer nivel. Esto no significa que no existan otras necesidades urgentes y que el diseño de la flota deba ser coherente. El costo operativo es uno de los temas más controversiales en torno al F-35. Hasta hace unos años, el precio de vuelo superaba los $40.000. El doble de lo que cuestan los aviones de la serie TIMS, F-15, F-16, F-18, y considerando que el modelo B es más caro, probablemente triplicaba el costo del Harrier. No obstante, en 2020, el costo por hora de vuelo se redujo a $36.000. Con un compromiso de bajar por debajo de los $30.000 en 2023 y un objetivo, planteado hace años, de alcanzar los $25.000 en 2025, acercándose así al F-15. Aunque no se logre cumplir con esos compromisos y ciertamente no es una tarea fácil, la reducción es significativa si se analiza el precio desde una perspectiva más realista, el costo por hora de misión. Un primer análisis debe determinar si una entidad, como la Armada, puede permitirse un número mínimo de horas de vuelo que justifique la adquisición. Con la perspectiva presupuestaria de hace un año, esto podría ser cuestionable, e incluso hoy en día requiere un estudio detallado. Sin embargo, una vez que se alcanza ese mínimo, es decir, una vez que el proyecto es viable, el costo por hora de vuelo puede ser engañoso. ¿Por qué? Porque una misión de 4 horas que requiere un par de F-35 costará aproximadamente 240.000 euros, pero ¿cuánto costaría sin los F-35? Dependiendo de la misión, es posible que para lograr los mismos objetivos se necesiten un avión de mando y control, un par de aviones especializados en guerra electrónica, 4 aviones de superioridad aérea y 2 aviones de ataque a tierra. El ejemplo más claro sería una misión SEAD, supresión de defensas aéreas enemigas.
es difícil que realizar la misión sin los F-35 resulte más económico, suponiendo un promedio de 15.000 euros por hora de vuelo para todos estos aviones. El costo total de la misión sería de unos 540.000 euros. En muchos escenarios, además, los F-35 podrían sobrevivir, mientras que en el paquete combinado de aviones se perderían uno o varios, sumando a la ecuación su precio, el valor incalculable de la vida de sus tripulaciones y el costo de su formación. Por supuesto, debemos recordar que sin los F-35B, la Armada no podría realizar ninguna de estas misiones. Sucedáneos del caviar. Las alternativas al F-35B para la Armada más mencionadas son los drones y los helicópteros de ataque. Sin embargo, de las capacidades que ofrece el ala fija embarcada, la realidad es que estos no pueden proporcionar casi ninguna. Obviamente, la capacidad de disuasión es mucho menor, ya que la disuasión es una percepción del adversario, y por muy avanzados que fueran los drones o helicópteros, jamás causarían el mismo impacto que una ala embarcada de Lightning II. La cobertura aérea sería inexistente, ya que cualquier avión de combate tripulado, incluso con tecnología muy anticuada, tendría superioridad sobre drones o helicópteros. Asimismo, el apoyo a operaciones anfibias se vería limitado a una capacidad de ataque a tierra mucho menor que la del F-35B, especialmente en entornos disputados, y sin contribuir a la necesaria superioridad aérea. Los drones y helicópteros serían derribados con facilidad por un oponente con superioridad aérea. La capacidad de ataque a otras fuerzas navales, al igual que a tierra, podría mantenerse, aunque de forma muy reducida, mientras que se podría hablar de un aporte limitado al control del mar, pero nada comparable. Los avances en aeronaves no tripuladas están permitiendo el desarrollo de modelos cada vez más capaces, pero aún no existe un dron para combate aéreo y es probable que pasen muchos años antes de verlo. Las misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento son las más adecuadas para los drones, seguidas por misiones de ataque a tierra en escenarios no disputados. Gradualmente, veremos a los drones desempeñar nuevas funciones, pero inicialmente estas estarán integradas en un sistema de sistemas que incluya vehículos tripulados. Por ejemplo, un dron que funcione como sensor o arma para un avión de combate. Sin embargo, un dron completamente autónomo para combate aéreo está lejos de ser una realidad. Además, Estados Unidos lleva desarrollando el F-35 desde finales del siglo pasado. Desarrollar un sistema no tripulado con capacidades mínimamente comparables podría llevarle varias décadas a la industria de defensa más poderosa del mundo, y mucho más a cualquier otra nación. Finalmente, en cuanto a los drones, es necesario hacer una consideración. Hasta el momento han demostrado ser muy efectivos en entornos no disputados, pero es muy dudoso que puedan operar en conflictos de media o alta intensidad. Esto se debe no solo a que un enemigo con capacidad aire-aire o antiaérea en general podría denegarles el espacio aéreo, sino también a que los drones dependen de sus enlaces de datos, ya sea satelitales o en frecuencias de radio más comunes, para operar. En un conflicto entre estados con cierta capacidad, es perfectamente posible que el entorno electromagnético esté tan saturado o negado por una de las partes que sea muy difícil operar drones, y eso sin considerar las posibles acciones cibernéticas para denegación, destrucción o incluso secuestro de estos. Por último, las posibles alternativas al ala fija embarcada no ofrecerían muchos de los beneficios intangibles que sí proporcionaría el F-35B: acceso a la tecnología más avanzada del mundo, conocimiento de tácticas y tendencias en el ámbito aeronaval, intercambios de personal, posibles compensaciones industriales, interoperabilidad con la gran mayoría de nuestros aliados, etc. Algunas de estas cuestiones son cruciales. Por ejemplo, si España pretende contribuir con conocimiento de causa al programa FCAS, el futuro sistema de combate aéreo europeo, liderado por un avión de sexta generación. Difícilmente se podrá desarrollar un avión de sexta generación cuando la experiencia de nuestros pilotos, mantenedores, generadores de doctrina, ingenieros y el resto del personal se limita a aviones de cuarta generación. Hasta aquí el vídeo de hoy, soldados. Ya sabéis que podéis estar atentos al canal para estar enterados de las últimas noticias de defensa. Un saludo.